Estamos en las 9 de la mañana y 26 minutos recibiendo a nuestra próxima invitada. Nos referimos a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay, Lucía Pérez Chabanó. Bienvenida, un placer realmente, Lucía, que estés aquí en la mañana de Arriba Gente. Buen día, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, la intención es desmenuzar un poco lo que fue el informe de Niñas No Madres, unir las piezas de la violencia sexual. Específicamente, ¿qué es esto? ¿Es un estudio, es un informe, una investigación que realiza Amnistía? Bien, bueno, Amnistía Internacional es una organización de derechos humanos que promueve y defiende los derechos humanos en Uruguay y en el mundo. Y desde el año 2016 venimos trabajando en esta campaña que se llama Niñas No Madres. Y el objetivo de la campaña es poner sobre la mesa, dar visibilidad a un problema grave que afecta a los derechos humanos de las niñas, que tiene que ver con el embarazo temprano o el embarazo infantil. Estamos hablando aquí de embarazos que se dan en niñas y adolescentes menores de 15 años y que, como señala el título del informe, está relacionado a situaciones, en la mayoría de los casos, a situaciones de violencia sexual. Esta campaña es una campaña regional, este es un problema en Uruguay, pero también en la región. América Latina es una de las regiones del mundo que tiene las tasas de fecundidad infantil y adolescentes más altas, y esto realmente tiene una afectación muy importante en toda la trayectoria vital de las niñas. Entonces, desde 2018, Amnistía en Uruguay realizó un primer informe que se llamó Embarazo Infantil, Aportes para la Agenda, que intentó empezar a colocar, a discutir, a poner en la agenda pública este asunto como un problema, una vulneración de derechos muy grave que afecta a nuestras niñas. Y bueno, intentando también que eso fuera una provocación de alguna manera, intentando generar alguna respuesta a nivel público para atender específicamente esta situación. Y ante los datos de 2019, que despertaron una cierta alarma porque aumentan en 2019 los nacimientos productos de embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años, es que revisamos un poco cómo estaba en esta investigación que realizamos, cómo venía comportándose justamente el embarazo infantil en nuestro país desde 2018, digamos, hasta hoy. Y bueno, tenemos ese aumento en 2019, en 2020... bajan nuevamente los nacimientos productos de estos embarazos infantiles. Pero como dice el informe, como se llama el informe, esto de hay que unir las piezas, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una situación de embarazo infantil, tenemos que indagar, porque algo está pasando allí. Ya sea porque hay detrás de esa situación un caso de abuso sexual, de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, porque obviamente el embarazo infantil afecta a las niñas, pero bien sabemos que la violencia sexual también afecta a los niños. Un dato, 3 de cada 4 personas que sufren violencia o abuso sexual son mujeres, niñas y adolescentes. Exactamente. Entonces, lo que sí sabemos es que los datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia, las denuncias por situaciones de violencia en general hacia niños, niñas y adolescentes viene aumentando sistemáticamente. El 21% de esas situaciones, de esas denuncias, son por motivos relacionados a la violencia sexual, a diferentes tipos de violencia sexual. Y como tú bien decías, esta violencia sexual está particularmente feminizada, no afecta más a las niñas y adolescentes. Pero entonces esto de poder abrir un poco el juego e indagar y no quedarnos con el nacimiento solamente, sino también mirar los datos de interrupciones voluntarias del embarazo. Como decía, en 2019 hay un leve aumento en los nacimientos, producto de embarazos en menores de 15 años, y bajan las interrupciones de embarazo, las IVE. En esa franja etaria. En esa misma franja etaria. Pero cuando miramos los datos de 2020, por suerte, bajan los nacimientos en estas niñas, pero aumentan las interrupciones voluntarias del embarazo. Entonces, es más que pertinente esto de poder unir las piezas, porque si bien no se concreta el nacimiento, sí se produce un embarazo. Entonces, ahí ¿qué hay detrás del embarazo? ¿Qué hay detrás del embarazo? Exactamente. Hay una situación de violencia. Los datos del CIPIAB indican que además las situaciones de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, el 66% se trata de episodios recurrentes. Es decir, no son casos aislados, ¿no? Son violencias que se viven todos los días y sabemos las huellas que esto deja en la vida. Ni que hablar cuando se concreta en una situación de embarazo, donde allí, bueno, tanto puede continuar y concretarse en un nacimiento como ser interrumpido. Pero incluso en las situaciones, porque también las hay, situaciones que no están vinculadas al abuso sexual, que pueden darse en relaciones entre pares, consentidas, también hay que tener en cuenta y poner sobre la mesa si en estos casos una niña o un adolescente
está, ¿no? Su desarrollo evolutivo le permite comprender cabalmente las consecuencias que implica cursar un embarazo en esas edades, ¿no? Por los impactos y los riesgos que tiene a nivel de la salud física, mental y emocional. Entonces hay un montón de elementos que hay que tener en cuenta y esa es un poco la intención de este informe. O sea que falta educación, faltan políticas públicas para que esas niñas, adolescentes, menores de 15 años, puedan formarse, puedan tener conocimiento de causa, puedan tener las herramientas para evitar esos embarazos. Bueno, ahí tú estás mencionando uno de los pilares fundamentales de las recomendaciones que hace Amnistía Internacional, que tiene que ver con la prevención, ¿no? Hay como 3 dimensiones de la política pública que entendemos, bueno, esto es una situación compleja porque no hay una única variable que incide, por lo tanto requiere de soluciones también complejas o articuladas, ¿no? de miradas integrales. Sin duda, la prevención es uno de los elementos clave y ahí la educación sexual integral es la herramienta privilegiada para esto. Que ha sido muy resistida, ¿no? Exactamente, ¿no? Y hay evidencia que los niños, niñas y adolescentes que reciben educación sexual integral, obviamente, de acuerdo a su nivel de desarrollo, a lo que puedan interpretar y demás, bueno, tienen más herramientas, no solamente de conocimiento del cuerpo, de sus derechos sexuales y reproductivos, de información, sino que son capaces de detectar y de poner en palabras situaciones que no corresponden como una situación de violencia. Si tienen, ¿no?, en su registro que esto es algo que no puede pasarles. Por lo menos se llegará a una resolución más oportuna si un niño o una niña, un adolescente es capaz de enunciar que está viviendo una situación que no corresponde. Por otro lado, la atención es otro de los pilares fundamentales, ¿no? Bueno, una vez que se detecta un embarazo, o incluso la sospecha de embarazo ya debería ser un indicador de alerta, independientemente de que se confirme o no, porque si tenemos una niña o un adolescente en la que hay una sospecha de embarazo, bueno, también ahí tenemos que indagar. Entonces, la atención, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva adecuados, integrales, de buena calidad, es fundamental, inclusive el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y por otro lado, también todo lo que tiene que ver con la reparación, ¿no? La reparación de las situaciones. Si estamos frente a una situación de violencia sexual, bueno, es importante el acceso a la justicia, ¿no? Y un proceso que permita de alguna manera, si bien no va a borrar las huellas de la violencia sexual, pero por lo menos que esa situación se detenga cuanto antes y que pueda haber un efecto reparatorio, sobre todo que sea una justicia amigable para esa niña y que no la revictimice, ¿no? Que ese sería el peor escenario. Lucía, ¿qué encuentran a nivel de la familia? ¿Qué encuentran a nivel del entorno en estos casos? Esto lo digo porque muchas veces sucede que damos noticias con respecto a diferentes tipos de abusos sexuales y en más de una oportunidad a uno le llama poderosamente la atención cómo se pudo llevar adelante un determinado abuso durante X tiempo sin que nadie del entorno familiar se diera cuenta o lo supiera. Y después nos enteramos, a través de la investigación judicial, que el entorno lo sabía y que muchas veces lo naturaliza, es decir, no lo ve como una falta, no lo ve como un delito. Es decir, ¿qué es lo que encuentran ustedes en esos entornos con embarazos, particularmente en niñas? Bueno, en general, esto es una de las piezas claves, ¿no? También el contexto y que en general es una cadena de vulneraciones que viven estas niñas y adolescentes. En general son contextos de extrema vulnerabilidad que lo que hace una situación de embarazo es justamente consolidar y mantener en el tiempo algo que ya viene dañando su trayectoria vital, ¿no? En diferentes aspectos de su vida y que tienen impactos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Esto, el componente cultural, es algo sobre lo que Amnistía Internacional quiere hacer énfasis y llamar la atención. Siempre nos horrorizamos cuando escuchamos en las noticias estos casos de abuso sexual, que hay un proceso judicial al respecto y después, ¿no?, estalla la noticia y después vuelve todo a calmarse hasta nuevo aviso. Y en realidad esto es algo que es preciso ponerle un foco, hablar de esto. Esto nos pasa en la sociedad, nos pasa todo el tiempo, ¿no? Estas cifras de violencia hacia niños, niñas y adolescentes que aumentan sistemáticamente, que una proporción muy importante
tienen que ver con la violencia sexual, y sabemos que la violencia sexual es, sobre todo, se trata de episodios recurrentes que se mantienen en el tiempo y que están vinculados a entornos cercanos. Entonces, si bien es un tema extremadamente doloroso, porque nadie quiere, ¿no? Socialmente, digo, doloroso, No, más y allá que de cuesta para la misma familia reconocerlo. Exacto, ¿no? Que nos Cuando es un pase caso de padre, padrastro, pareja. Totalmente. Pero es importante desnaturalizar estas situaciones, poder ponerle palabras, ¿no? Y sobre todo indagar, ¿no? Nosotros que hemos estado en contacto también con los equipos de salud y quienes llevan adelante la política pública, empezar a ponerle palabras a las situaciones que están pasando. Si llega un adolescente de 13 años con una sospecha de embarazo, con un embarazo ya confirmado, y le preguntamos por el progenitor, y el progenitor tiene 40 años, bueno, estamos hablando de una situación de abuso, ¿no? Entonces, hay que poder decirlo, hay que poder indagar sobre eso, y eso es parte del ejercicio. No solamente es importante tener, ni que hablar, el acceso a la información y las estadísticas, y poder juntar diferentes fuentes de información para comprender cabalmente de qué estamos hablando, poder hacer un análisis de cuál es el recorrido de esa niña, de esa adolescente, y también de esos nacimientos que se producen. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Dónde quedan? ¿Quedan en el entorno? ¿Sí? ¿Van a ser institucionalizados para la adopción? O sea, es necesario aún reunir más información, pero sobre todo poder posicionarnos a nivel público con este tema de la importancia de la dimensión cultural que tiene de romper con cierto manto de ocultamiento sobre estos temas, porque si no va a ser imposible abordarlo cabalmente. Lucía, el informe habla también de las consecuencias, y creo que por ahí también el título da cuenta de todo eso, ¿no? Las consecuencias que tiene para una chiquilina de menos de 15 años ser madre, en su desarrollo cognitivo, biológico. ¿Qué han encontrado? ¿Qué situación? Digo, todo debe ser muy distinto, ¿no? Cada situación es única, pero ¿qué es lo que más se reitera en estas jóvenes? Bueno, hay otro aspecto cultural que también incide mucho en esto, que tiene que ver con la idea romántica de la maternidad, ¿no? Como que la maternidad es lo mejor que le puede pasar a una mujer y demás, y sin duda lo será para algunas, pero es cierto que no para todos. Y también hay que ver en el desarrollo evolutivo de una mujer qué implica esto. Lo que sí sabemos en relación con las consecuencias y los riesgos es que cursar un embarazo a edad temprana tiene mayores riesgos para la salud física. Si lo queremos ver desde un punto de vista totalmente que el cuerpo no está preparado. Biologicista, exactamente, solo desde ese aspecto, bueno, ahí ya tenemos que aumenta el riesgo de tener un embarazo prematuro, ¿no? Un nacimiento prematuro. Además, las posibilidades de tener complicaciones también, ¿no? Hay una afectación muy importante en todo lo que tiene que ver con los riesgos, aumentan los riesgos en general para la salud materna. Y además está el componente psicológico y emocional, ¿no? No solamente el embarazo, sino que pasa después del nacimiento, ¿no? Lo que implica el posparto y, bueno, las complicaciones a nivel de la salud mental y emocional, ¿no? Con bueno, episodios de ansiedad o de depresión posparto que pueden ser más agudos. Y ni que hablar que esto también tiene impacto en la continuidad de las trayectorias educativas, y por lo tanto eso arrastra también complicaciones para acceder a mejores ingresos, para la inserción en el mercado de trabajo. Es decir, hay un montón de aspectos ahí que empiezan a conjugar, y es por eso el llamado a unir las piezas para pensar el embarazo infantil, el embarazo temprano en niñas y adolescentes menores de 15 años como un problema grave de derechos humanos que afecta la vida de las niñas. Lucía, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Gracias a ustedes. Hemos estado dialogando con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay, Lucía Pérez Chabanó, a propósito del informe Niñas, no madres, unir las piezas de la violencia sexual.